Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 129 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy estoy muy contenta de tener a una invitada por segunda vez, pero es una mujer tan multiapasionada que estaremos hablando de un tema completamente distinto a la primera. Y ella es Jess Pasos. Jess es muy amiga mía y además es mamá educadora en el hogar, o sea, mamá homeschooler. Es paracaidista en pausa. Ella es experta en todo lo que tenga que ver con creatividad, con valentía, pero específicamente hoy quiero pues rascar su cerebro con todo lo que tiene que ver con homeschooling, porque si hay una frase que la he escuchado decir bastante es: Pau, esto que hemos hecho en la cuarentena, esto que ustedes han tenido que experimentar llevando la educación a casa de forma virtual, no es homeschooling. Sí le está diciendo la gente homeschooling entre comillas, pero no es homeschooling. Entonces, Jess, bienvenida a Negocios entre Pañales, de nuevo por segunda vez. Cuéntanos un poquito de ti y cómo llegaste a este mundo de homeschooling. Bueno, Pau, muchísimas gracias por tenerme otra vez en este gran podcast que quiero y admiro tanto. Pues mira, como dices, te cuento un poquito de mí. Yo soy mamá de 3 niñas. Ellas tienen 8, 5 y medio, casi 6 y 4 años. Y bueno, ¿cómo llegué al homeschooling? Cuando en 2014, 2015 más o menos estuvimos haciendo el proceso de ingreso de mi hija mayor al colegio, para entrar a maternal, o entrar a prekinder, pues apostamos por el colegio del que se había graduado mi esposo, que es un colegio muy tradicional acá en Panamá. Pues como sabrán las que escuchan desde Panamá, en Panamá el tema de los colegios pues es muy competido, hay listas de espera, la gente se matricula a sus hijos cuando los niños están todavía en la panza. Entonces, bueno, el punto es que no entramos en este colegio y no habíamos tenido segundas o terceras opciones. Habíamos puesto todos nuestros huevos en la canasta de ese colegio. Entonces yo creo que todo pasa por algo. Ese fue el puntapié para que nosotros empezáramos a pensar o a reconsiderar el homeschooling o la educación en casa, que era algo que yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico es totalmente normal, como en Estados Unidos hay muchísimas familias haciendo homeschooling. Entonces fue el momento de decir, ¿será que esto es para nosotros? Y desde ese momento, desde más o menos 2015, 2014, 2015, mi esposo y yo nos dimos a la tarea de investigar todo lo relacionado a la educación en casa. Matriculamos a nuestra hija en un colegio tradicional, hizo pre-kinder, kinder, pero ya en primer grado nos sentíamos más incómodos con pues, la realidad que ella estaba viviendo, ¿no? Estaba en un colegio donde la levantábamos a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, para que se montara en un busito a las 6 de la mañana, para que regresara a la casa casi a las 3 de la tarde, muy cansada. Yo recibía las sobras de mi hija, como siempre digo, y en una realidad donde ella tenía 2 recreos de 15 minutos. Entonces, me acuerdo que una de las primeras semanas, ella regresó con su almuerzo intacto, porque no lo pudo abrir y no le dio tiempo para pedirle a la maestra que lo abriera y entonces no almorzó. Entonces lloré como no tienes idea ese día. Y esas fueron las cositas que me dieron, que me fueron despertando esto no me hace sentido, esta vida, este alejamiento familiar, porque no podemos llamar descomposición familiar, pero esta vida de familia tan fragmentada y tan escasa, esto no es lo que yo quiero para mí, esta no es la crianza que yo quiero. No quiero a mi hija en un salón con otros 20 y pico de niños, en un salón frío, donde tiene que sí o sí llevar abrigo, tiene que estar ahí sentada todo el tiempo porque son los maestros los que rotaban,
un salón que ni siquiera tenía ventana. Dije, no, de verdad que esto no es la realidad que yo quiero. Y ahí, bueno, pues como que empezó a despertar nuevamente en mí el deseo por el homeschooling, y a finales de 2018 tomamos la decisión y empezamos a hacer homeschooling con una plataforma pues tradicional, una plataforma, lo que se llama una plataforma de homeschooling, que pues provee el currículum y provee la acreditación y provee el proceso de evaluación y todo de los niños. Inicié con mi hija de 4 o 5 años, en ese momento tenía 4 años, con Belén, hicimos un currículum de kinder, y con María Estela hicimos un currículum de segundo grado, mi hija mayor, hicimos un currículum de segundo grado, y fue una experiencia fantástica, y bueno, y en eso estamos, ¿no? Ahora estamos transicionando a otro estilo de homeschooling, pero el punto es ese, ¿cómo llegué? Llegué por mi inconformidad con la realidad de lo que es el mundo escolar, de la poca posibilidad que teníamos estando en una educación tradicional, la poca posibilidad que teníamos de vivir el estilo de crianza que yo quería para mis hijos. Claro. Y bueno, me vienen 80,000 preguntas a la cabeza, pero creo que las top 3 que tenemos las mamás en la cabeza cuando pensamos en homeschooling es, número 1, entre comillas, pobres niños, pero ahora no van a socializar, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con eso? La número 2, yo creo que sería el tema de pobre mamá, y ahora en qué momento va a tener tiempo para ella si muchas descansamos cuando los niños se van al colegio. Entonces, cuéntame un poquito de estos dos grandes, tal vez para ti son mitos, o estas dos grandes preguntas que tenemos las mamás no homeschoolers. ¿Cómo lidias tú con la socialización y bueno, el no estar agotada como mamá, que además estás en la casa y además trabajas y además eres esposa y además todo lo demás que hacemos? Pues mira, empezando con el tema de la socialización de los niños, una de las cosas que como nosotros siempre lo tuvimos en mente, nosotros dijimos, bueno, tenemos que organizarnos de forma tal que las niñas puedan socializar con otros niños, no necesariamente otros niños de su edad, ojo, porque lo que pasa es que tenemos esta idea que la socialización tiene que ser solamente con sus pares, pero la socialización puede ser con personas de todas las edades, niños de todas las edades y adultos de todas las edades. Entonces, eso es socialización real. Entonces, lo que hicimos fue que las matriculamos en diferentes clases extracurriculares. La realidad del homeschooling, sobre todo en países como Panamá, donde la educación privada es tan cara, es que te libera mucho presupuesto. Entonces, te permite darle un montón de experiencias a los niños fuera de lo que es solamente lo estrictamente académico. Entonces, nosotras, por ejemplo, el primer año que las niñas hicieron homeschooling, una de mis hijas hacía ballet, la otra hacían flamenco, las tres, hacían después tenis, natación, ahora están en taekwondo. Entonces, lo hemos trabajado mucho con clases extracurriculares. Además, mis hijas ellas son 3 de 16 primos y primas, así que tienen bastantes niños con quien rodearse. Y también, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que nosotros los miércoles tenemos una chef que viene a darnos clases de cocina, le da clases de cocina a los niños. Entonces me encanta porque es una socialización no solamente con niños, sino ellos socializan con una persona adulta que se ha convertido en su amiga y ellos la aman a su ticheranita que les da clases de cocina los miércoles. Y es básicamente eso, la socialización la procuramos. Otra cosa es que, por ejemplo, una de las cosas que los niños en el sistema educativo regular no pueden hacer es tener experiencias de, por ejemplo, hacer excursiones con mucha frecuencia. Nosotros como tenemos planificado nuestra agenda académica, todos los viernes hacemos excursiones, todos los viernes salimos a algún museo, a algún sitio histórico, al campo, a la playa, o sea, y en esos encuentros o en esas experiencias también pueden socializar. Y muchas veces lo que hacemos es que cuando vamos a ir a tal sitio histórico o a tal museo, avisamos a otros niños homeschoolers
de nuestra comunidad, que hemos creado una comunidad de familias que hacemos educación en casa, y entonces nos vamos con estos niños, ¿no? Entonces, es súper chévere porque, como te digo, no se limita, en ese sentido es muy Montessori, no se limita a los niños de una edad, o sea, de sus pares solamente, sino que podemos estar con adolescentes, estamos con niños más pequeños, estamos con bebés, y niños con realidades también socioeconómicas totalmente distintas, porque en la comunidad homeschooler, pues hay familias de todo tipo, hay familias extranjeras, hay familias que son más conservadoras, hay familias más liberales, entonces es muy chévere, pues cuando estamos en el colegio casi siempre todos los niños tienen un mismo, están cortados más o menos por la misma línea, ¿no? Porque son de familias muy similares, que tienen los mismos valores, que tienen las mismas nivel socioeconómico, etcétera. Y en el caso, cuando compartimos con niños que son homeschoolers, vemos una diversidad enorme, que eso también me encanta de, pues, la socialización con niños homeschoolers. Claro. Y bueno, tú iniciaste contándonos, y todas las mamás lo sabemos, que los niños tienen un recreo de 30 minutos, a veces 2 de 20 minutos, en donde tienen que comer, tienen que aprovechar para ir al baño, lavarse las manos. Entonces, no es tampoco que tengan tanto tiempo diario libre de socialización en el colegio per se, ¿no? A mí, Martina, donde más me cuenta que habla con los amiguitos es en el bus, ni Sí. siquiera en el colegio. Sí, y yo no sé si a ti te pasó, pero por lo menos en Puerto Rico las maestras decían la famosa frase, a la escuela no se viene a socializar. Ah, sí, sí. Aquí no se viene a platicar. Pónganse a estudiar, pónganse no sé qué, y te separaban de salón si estabas platicando mucho con alguna amiga. A mí me pasó eso cada año. Sí, entonces, ¿en qué quedamos, no? No van si no van a la escuela, ¿cómo van a socializar? Pero cuando van a la escuela y tratan de socializar, le dicen que no. Entonces, no por eso es un mito, por eso es que, y yo sé que es una preocupación genuina y es totalmente válida, no le quiero quitar el valor que tiene, pero es algo que se puede manejar. A mí siempre me gusta pensar en soluciones, no en el problema. Como que, ay, pero es que no van a socializar. Ay, pero es que sí se van a atrasar. Ay, pero, ok, ¿cuál puede ser la solución a eso? Y Claro. en el caso de la socialización, hay una lista enorme de posibles soluciones. Claro. Y bueno, otra de las cosas, hace poco me compartieron un video y decía, realmente la educación es muy poquito educación porque pasa más tiempo en el tema de filas, todos organícense, el nombre de no sé quién, el ta. Entonces, muy poquito educación porque además van al ritmo del que va más lento. Es muy poquito socialización, es muy poquito de todo y es mucho babysitting. Entonces, Sí. al final ese tema sí es una realidad. ¿Cómo hace Jessica para lograr estar en homeschooling, lograr tener un negocio, lograr estar con su marido? O sea, ¿cómo tienes tiempo para ti al ser mamá homeschooler? Mira, la realidad es que cuando haces homeschooling, el tiempo lectivo es muy corto. Con niños de, por ejemplo, pre-kinder, el tiempo que se invierte cuando hay una encuesta que se hizo a familias homeschooler para entender cuáles eran los tiempos, niños de pre-kinder, por ejemplo, se invierten 25 minutos máximo las familias. La media de las familias invierte 25 minutos máximo. Niños, por ejemplo, como mi hija que está en tercer grado, o tiene, a mí no me gusta hablar de grados, pero tiene 8 años, ella pues podemos estar 3 horas, 2 horas, 3 horas. Y mi hija que está en primer grado, quizás 1 hora y media. ¿Por qué es esto? Primero porque es una educación individual y personalizada. No tenemos que ir al ritmo de todos los niños, podemos ir al ritmo de nuestro hijo. Segundo, como dices, no se pierde el tiempo en que si hacer fila, que los niños mandarlos a callar. No sé si a ti te pasaba cuando estabas en el colegio que decían, bueno, si terminaste, baja la cabeza y uno se quedaba con la cabeza en el pupitre o en la mesa, pues recostada, ¿no? Entonces eso es mucho tiempo que se pierde. Pero también tenemos que remontarnos a la historia de la escolarización.
la escolarización como tal, y yo invito a que las personas que tienen dudas del homeschooling repasen este tema de la historia de la escolarización, porque la escuela es un invento que nace a raíz de la industrialización. Necesitábamos tener un sitio cuando las fábricas dijeron, no, no podemos tener niños trabajando en las fábricas, de bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños? Ah, pues vamos a ponerlos en escuelas, que son pequeños centros donde también van a pasar por un proceso un proceso en cadena, donde primero hago el primer grado, después hago segundo grado, después tercer grado, es lo mismo que una cadena de producción. Y, y bueno, y entonces por eso es que la escuela tiene un horario tan extenso. Pero los niños, el tiempo de atención enfocada que te dan es su edad más 1. Eso quiere decir que el niño te puede dar, un niño de 4 años o 5 años, un niño de 5 años te puede dar 6 minutos de atención enfocada. Eso quiere decir que cuando se acaban esos 6 minutos, el niño va a empezar a pensar en otra cosa. Ya quitó el foco de lo que tú le estabas enseñando. Entonces, por eso las lecciones tienen que ser muy cortas para que pueda haber un aprovechamiento mayor. Y en los colegios tradicionales, por lo general las clases son de 45 minutos. O sea que si no hay esa conciencia del maestro de estar cambiando, por ejemplo, en un salón con niños de 8 años, de cada 9 minutos hacer una pausa para que el niño reenfoque, estás perdiendo mucho tiempo de atención del niño. Entonces, por eso es que el niño no puede absorber todo lo que le enseña. El niño quizás va a memorizar y por eso es que tiene que llevar tarea, porque lo que aprendió, porque lo que recibió no lo aprendió. Y eso es un tema muy complejo, pero vamos a tu pregunta, que me desvíe. Vamos a tu pregunta, que es ¿cómo yo saco tiempo para mí? Bueno, pues yo invierto aproximadamente 3 horas en la educación de mis hijas, como tal, en la administración de la educación de mis hijas, 1 hora quizás en la planificación. Cuando no hago, lo que hago es que los sábados hago batching de la planificación, y yo me siento con ellas y les digo, ok, ¿qué vamos a aprender? Yo hago la planificación con ellas. Y eso hace toda la diferencia. Igual que hago la planificación del menú de la semana, lo hago con ellas. ¿Por qué? Porque ya lo tengo semi vendido. Ya no tengo que, cuando sirvo arroz con frijoles, pues ya ellas sabían que eso era lo que había, ¿no? Igual que ahora cuando estamos haciendo, bueno, ¿qué quieren hacer? Nosotros lo que hacíamos cuando estábamos con el currículum era, los lunes hacíamos matemática, los martes hacíamos historia y geografía, los miércoles ciencia y los jueves inglés y español. Entonces, ya ellas, eso yo lo acordé con ellas y lo planifiqué con ellas, entonces no tengo que pasar por el tiempo de la pelea, de que ella no quiere, entonces, o sea, que muchos padres en esta situación de la cuarentena están viviendo esa realidad, invierten tanto tiempo desgastante en el conflicto de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La diferencia cuando haces homeschooling es que tú puedes colaborar más con el niño, empoderar al niño a decir, ok, tenemos que hacer ciencia, matemática e inglés. Dime qué quieres hacer primero, cómo lo quieres hacer. ¿Te quieres sentar aquí o te quieres sentar allá? ¿Qué te quieres poner? ¿Quieres que te traiga unas galletitas? ¿Quieres que te traiga esto? ¿Quieres hacerlo vamos a poner a tu peluche favorito para que tome la clase con nosotros? O sea, hay una flexibilidad que, que te libera mucho tiempo y te libera también mucho estrés. Entonces, yo lo que hago es eso, son 3 horas de tiempo lectivo máximo, y ya a las 12 del día nosotros almorzamos todas juntas, y ya mi tarde queda para mí. Ellas, ¿qué hacen? Ay, ¿qué hacen las niñas? Bueno, juegan, juegan muchísimo, ellas juegan entre ellas. Cuando estábamos fuera de la cuarentena, teníamos nuestras clases extracurriculares que sí eran también por la tarde. Empezábamos, por ejemplo, los miércoles a la 1 de la tarde llegaba la teacher Anita para dar la clase de cocina. Después a las 3:30 quizás teníamos tenis, a las 5 teníamos taekwondo y así, ¿no? Y yo aprovecho mucho durante las clases extracurriculares de ellas y yo me llevo mi computadora y trabajo. Me pongo a hacer contenido o hago llamadas con clientes, lo que sea, ¿no? Así es que es cuestión de planificar, organizarse
y trabajar con el niño. Si yo puedo darle esos 3 consejos: organizarse para planificar y esa planificación hacerla con los niños. O sea, empoderar a los niños para que ellos decidan cómo, cuándo y dónde quieren hacer las cosas, porque eso nos baja el nivel de conflicto familiar y de estrés. Claro. Y me imagino que también esa flexibilidad aplica para ti, ¿no? Si un día tienes un desayuno de un cliente o un día quieres ir a ver a una amiga en la mañana, tomarte un café, puedes pasar la clase para el sábado y ese miércoles pues hiciste la excepción y te fuiste a algo tuyo o no lo haces mucho. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que en la forma en que nosotros hacemos educación en casa, nosotros no tenemos esa rigidez de calendario y de horarios. O sea, para nosotros la educación en casa es un estilo de vida. El aprendizaje se da todo el tiempo. Hoy, mientras estábamos desayunando, mis hijas estaban aprendiendo algo, porque me hicieron preguntas. O hay veces que por la noche quieren aprender algo, o un sábado, un domingo. Y yo estoy, o sea, la educación en casa requiere que la presencia y la disposición de mamá para educar en todo momento y en cualquier momento. Entonces, por eso es que y ojo, tampoco tenemos como que un calendario académico que tenemos que estar de agosto a mayo o de febrero a diciembre, ¿no? O sea, nosotros estamos educando todo el tiempo porque las niñas desarrollan un nivel de curiosidad que hay que estarlo alimentando todo el tiempo. Entonces, si yo les digo a ellas, hoy voy a ir a una reunión, no pasa nada, porque por la tarde podemos trabajar o podemos trabajar el sábado. Mira, nos pasó hace poco que María Estela, mi hija mayor, salió con mi esposo al parque en esa horita que tenían de poder salir ahora en cuarentena y regresaron con un gusanito. Entonces, eso fue un sábado por la tarde y empezaron a preguntar por los anélidos, por los gusanos. Y pusimos a ver videos de anélidos, de cómo era la reproducción, cómo era la vida de los anélidos, cuántos tipos de anélidos había, o sea, el origen de la palabra anélido. Pero era un sábado por la tarde. Yo no le iba a decir, no, es sábado, no vamos a aprender. No, o sea, la realidad de la familia que educa en casa es que el niño desarrolla una curiosidad que en la realidad escolar no logra desarrollar. ¿Por qué? No es por maldad, no es porque las escuelas sean malas, es que no es, o sea, es casi imposible para una maestra atender la curiosidad de 30 niños. Imagínate que, por eso, ya no más preguntas, ya, o sea, está la lección, la maestra da toda la información, el niño la recibe como si fuera un envase donde echas un material, un contenido y ya. Y si tenías preguntas, quizás posiblemente no tenemos tiempo de contestarlas. Y si los 30 tienen preguntas, definitivamente no vamos a tener tiempo de contestarlas. Claro. Jess, otra pregunta que me hicieron recientemente es que si el homeschooling en Panamá es ilegal. No, el homeschooling en Panamá no es ni ilegal ni legal. Hay un vacío de ley. Lo que hacemos la familia o lo que se llama alegal. Lo que la ley menciona en Panamá es que los niños tienen que ser escolarizados. Entonces, lo que hacemos las familias que educamos en casa en Panamá es que matriculamos a nuestros hijos en escuelas en Estados Unidos que dan servicio para familias que hacen homeschooling. Escuelas en Estados Unidos que ya sea proveen currículums completos y acreditación, o lo que se llaman escuelas paraguas que nada más te dan la acreditación. Papá y mamá deciden el currículum que quieren llevar y entonces ellos te acreditan. Pero, y una vez recibes esa acreditación, ya sea de una plataforma de servicio completo, o sea, que provee currículum y acreditación, o una escuela paraguas que solamente provee la acreditación, tú llevas esa acreditación con ese boletín de notas a Meduca y te lo convalidan perfectamente. Y para que lo entiendan mejor, esto es como si la prima de mi esposo, ella vive en Maryland, en el estado de Maryland, con sus 4 hijos panameños. Si ella mañana quisiera regresar a Panamá, ella trae la transcripción de crédito de sus hijos,
estaban en Maryland y fueron educados en colegios en Maryland, la trae y ya bien sea lo tramitan la acreditación con el colegio que quiera, donde se quiera matricular, o va a Meduca para que convaliden los créditos. Así es que es perfectamente, cuando no es ni legal ni ilegal, pero hay precedentes, pues eso prevalece el precedente, ¿no? Y ya hay muchos precedentes de convalidación por medio de Meduca de estas transcripciones de crédito extranjero. Ok, buenísimo. Y eso, o sea, si tú el día de mañana dices, mira, ¿sabes qué? Secundaria sí ya está muy difícil, no sé, imaginándome. Ya las matemáticas de ese nivel ya no las entiendo, o tal vez tengo una hija que de verdad me pide ir al colegio. Con esa acreditación, el día de mañana, en 10 años, pueden, pues, nada más llenar un examen, demostrar que están al corriente y poder entrar a algún colegio. Sí, y muchas veces ni siquiera tienen que llenar un examen. Si vienen con una acreditación, por eso es que es tan importante para nosotros en Panamá que estamos con esa legalidad, que sí nos hagamos apoyar de escuelas acreditadoras en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero principalmente lo trabajamos con escuelas de Estados Unidos. Bueno. Pues esa acreditación ya te permite, ya le dice al colegio, este niño ha sido escolarizado y está en este nivel. Tenemos una acreditación de tercer grado, segundo grado, quinto grado, lo que sea. ¿Y cómo sabes tú como mamá que lo estás haciendo bien? Porque creo que bastantes podemos llegar a tener esa duda de, ¿será que sí está aprendiendo lo suficiente contra sus compañeros de esa edad? Hay exámenes, hay ciertos guidelines que uno tiene que tener claros. O sea, ¿cómo sabes si de verdad estás dándole un gran beneficio a tus hijos o los estás echando a perder? Mira, una de las cosas que nosotros hacemos es que, bueno, primero hay muchas plataformas que ya te dan el currículum y ese currículum te va diciendo perfectamente lo que el niño debe aprender a X edad. Entonces, estás haciéndote acompañar de un documento o un pensum, un currículum, que es el que usan los niños en las escuelas tradicionales. Otra forma es que, por ejemplo, muchos padres en Panamá usan, es que trabajan contra el currículum de Meduca. El currículum de Meduca, que es el Ministerio de Educación de Panamá, tú puedes bajar ese currículum de su página web y tú ves que, bueno, segundo grado, los niños aprenden sumas de 3 dígitos, aprenden, qué sé yo, medidas, aprenden formas tridimensionales, estoy hablando de ciencia. Entonces, tú lo que haces es que llevas la educación a partir de esa guía. También hay muchos libros donde tú puedes ver qué tiene que aprender un niño a partir de cierta edad. Nosotros lo que trabajamos, que es el homeschooling, que es otra metodología, otra forma de aprender, el niño también va aprendiendo a su ritmo y a partir de su interés. A mi hija del medio, Belén, le encanta la Revolución Francesa y ella te puede hablar de toda la Revolución Francesa, te puede hablar de Napoleón, te puede hablar de Fernando VII cuando Napoleón invadió España, que entonces las colonias en América pues aprovecharon para independizarse y tiene 5 años. O sea, cuando estamos hablando de aprendizaje a partir del interés, también dejamos que el niño decida qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Loreto con 3 años empezó a escribir letras, claro, es mi hija menor, empezó a escribir letras y a demostrar el interés por esas letras. Entonces, uno lo que hace es que más o menos lo va alimentando, pero ese es el riesgo de también dejarte llevar demasiado estrictamente por el currículum, sino sí, verificar que haya unas destrezas y unos hitos que el niño esté cumpliendo, pero también la posibilidad de que el niño vaya a su ritmo y aprenda las cosas que quiera aprender y que desarrolle también su tipo de inteligencia, porque sabemos que hay 8 tipos de inteligencia y no todos los niños son súper diestros en matemática, hay niños que son más lingüísticos, hay niños que son más motrices,
Entonces, cuando hacemos este tipo de aprendizaje autodirigido por el niño, podemos dejar que también desarrollen más su inteligencia. Pero contestando tu pregunta per se, sí, nosotros tenemos guías, ya sea provista por la plataforma con la que trabajemos, o sea, la escuela a distancia con la que trabajemos, o ya sea el currículum del país, que también dicta, por ejemplo, los temas de historia, de cultura del país, etcétera. Maravilloso. Jess, otra pregunta que tengo es, ¿cómo aprendes tú a enseñarle a tus hijos? Porque hay maestras que, bueno, estudiaron años, se fueron a certificar con métodos específicos, que realmente tenían una vocación por eso de toda la vida, y tal vez tú como papá tomas esas decisiones más por amor que por verdadera vocación a la educación. Entonces, ¿cómo aprendes a enseñarles, a, no sé, a saber cuál es el método correcto, a aprender de cosas que tal vez tú ni siquiera eras tan buena? No sé, se me ocurre mucho el tema de matemáticas para mí, que una vez que pasé de la regla de 3 me costaba más trabajo. Digo, ¿cómo le enseñaré a Martín el día que le toque eso? Mira, la respuesta a eso es con mucha humildad. Con humildad, siendo humilde con uno mismo y siendo humilde con ellos. Decirle, oye, no sé esto, vamos a buscarlo, ¿no? Enseñarle a los niños que mi mamá es maestra, mi mamá fue maestra por 40 años en el sistema de educación pública en Puerto Rico, y yo puedo confirmar que los maestros no lo saben todo. Pero si hay algo que mi mamá como maestra siempre yo la vi hacer, era prepararse. O sea, tenemos que planificar, tenemos que preparar y tenemos que decirle a los niños, oye, está bien no saberlo todo, vamos a buscarlo. Y creo que es hasta mejor que ellos vean esa humildad y la posibilidad de la curiosidad. O sea, qué maravilloso es querer aprender y saber cómo buscarlo, poder encontrar la información que quiero y saber que puedo aprender de todo lo que quiera aprender, porque todo, vivimos en una época que no tenemos que necesariamente montarnos en el auto e ir a la biblioteca. Vivimos en una época que al alcance de nuestros dedos podemos buscar información. Por ejemplo, el otro día, mi hija Belén le gusta mucho la cocina y le gusta mucho la historia. Entonces habíamos estado aprendiendo de Galileo y me dice, mamá, ¿qué comía Galileo? Y yo saqué mi teléfono y puse en Google que comía Galileo y descubrimos que su plato favorito era ganso relleno con polenta. Entonces, qué maravilla que podemos satisfacer la curiosidad de lo que sea, no solamente de lo que dice el pensum o el currículum, buscando la información. Y otro punto en este tema de cómo nos preparamos para ayudar a nuestros hijos a partir de para educar a nuestros hijos, es también entendiendo cuál es su canal de entrada de información. Yo tengo una hija muy visual, tengo una hija muy kinestésica, sí, kinestésica o motriz, y tengo una hija pues que está entre visual y auditiva. Entonces, yo puedo ayudarla a recibir el contenido, la información, porque las conozco, las observo. Una maestra en un colegio tradicional, igualmente, por más que quiera satisfacer a niños visuales, kinestésicos y auditivos, no puede. ¿Por qué? Porque son 30 niños, ella no puede adaptar la lección a la realidad de 30 niños, al estilo de aprendizaje de 30 niños. Entonces, yo tengo una niña muy kinestésica, entonces yo sé que ella no sabe estar quieta, yo sé que que ella necesita lecciones mucho más cortas, que ella quizás la puedo poner a trabajar en el suelo para que ella pueda saltar, que quizás le tengo que tener una bola de estas de pilates, una bola de medicinal para que ella se mesa, o sea, se mueva mientras está sentada, y eso lo puedo dar yo porque sé cuál es su estilo de aprendizaje, su canal de entrada de aprendizaje. Es muy táctil, muy sensorial. Mientras que mi otra hija es muy visual, entonces ella me puede explicar una lección dibujando y creando un libro. Ella se pone a dibujar y como yo veo que ella está aprendiendo es dibujando.
Hoy ella por voluntad propia, por deseo propio, se puso a dibujar un mapa. Entonces agarró un mapa que tenemos y entonces se puso a hacer como un mapa y eso me ayudó a ver que se sabe de dónde están los países y todo lo demás. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que el que no, quizás no sepamos de pedagogía, no importa si sabemos de curiosidad y conocemos a nuestros hijos. El Claro. punto, el secreto de esto es observar y conocer a tus hijos y prepararte tú, planificar tú, buscar la información, desarrollar tú esa curiosidad para que la puedas transmitir. Maravilloso. Jess, yo creo que ahorita todas las que nos están escuchando probablemente están pensando, no, es que Jessica es un ser de otro planeta, ella desde que nacieron sus hijas sabía que ese era el camino que iba a tomar. Cuéntanos un poco si esto ha sido difícil o no para ti, si esto ha implicado un reto y también un poco cómo fue ese cambio de vida de 180 grados que tú tuviste, porque hay muchas que creo que hoy están pensando que sería imposible para ellas, pero cuando conozcan, ahora sí que tú estabas en el mundo corporativo y viajabas todo el tiempo y tenías ese estilo de vida, van a decir, wow, yo podría ser como Jess. Entonces, cuéntanos un poco también de eso. Mira, como dices, yo trabajé en el mundo corporativo hasta el 2016, finales de 2016, que mi hija Belén ya tenía 2 años, mi hija María Estela tenía 4, y bueno, y mi hija Loreto pues tenía 1 año. En el 2017 yo emprendí eh, y y bueno, mis hijas todavía estaban en el colegio, pero como dices, yo cuando estaba en el mundo corporativo viajaba aproximadamente entre 110 y 115 días al año. Y me acuerdo que eran 110, no solamente porque llevaba récord, sino porque nunca tenía que pagar un impuesto que, que pagaban, o sea, que se paga en Panamá. Si tú eres expatriado y viajas más de 110 días al año, no tienes que pagar impuestos, y yo nunca tenía que pagar ese impuesto. Entonces, así de brutal era mi, pues mi estilo de vida, ¿no? O sea, yo trabajaba en una empresa deportiva y cuando habían eventos de fútbol me iba 15, 30 días, estaba fuera de la casa con mis hijas pequeñísimas. Yo estuve en el Mundial de Brasil con una panza de 7 meses, casi 8. Entonces, tenía un estilo de vida muy, 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 muy fuerte, muy workaholic, muy metida en pues, mi realidad profesional y el cambio, pues primero al emprendimiento, ¿no? Desde 2017 que decido emprender, primero haciendo unas cosas, luego pues haciendo esos cambios y reajustando mi gestión profesional hasta llevarlo hoy a entender cuál es mi prioridad, a poner en jaque, o sea, a enfrentar mi realidad profesional y mi realidad personal. ¿Qué es lo que yo quería para mi familia, para mí? Y qué era cuál era el estilo de vida que yo necesitaba. Entonces, ahí te das cuenta, primero que puedes hacer unos ajustes en tu estilo de vida, porque esto otro es más fuerte y es más importante. Segundo, que si te organizas y planificas, puedes hacer, puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Puedes tener una vida familiar y un estilo de crianza con el que te sientas satisfecho y también una gestión profesional con la que sientas que estás cumpliendo tu propósito de vida, que es lo que yo he estado haciendo ahora. Y bueno, y también tener tus intereses y tus gustos. Tú sabes que yo además de esto mantengo una comunidad de amantes del vino, o sea, Seguro se están imaginando que no tomas ni una sola gota y no saben que eres una amante del vino tinto al exacto. punto de organizar una comunidad especial. Sí, sí, o sea, entonces yo creo que es todo cuestión de valentía, ¿no? Y ahí tengo que regresar a ese tema que me encanta, porque si yo, si yo pienso ahora en el recuerdo que yo quiero tener cuando tenga 80, 90 años,
¿Qué quiero recordar de mí? ¿Que viajaba 110 días al año y que estaba siempre trabajando y que no tenía tiempo para mi familia? No. ¿Que estaba todo el tiempo con mi familia y no tenía tiempo para sentirme realizada a nivel profesional y personal? No. Entonces, cuál es la memoria que yo quiero crear? ¿Cuál es ese recuerdo que yo quiero crear? Y tener la valentía para decir, ok, esto es lo que yo quiero, ¿cómo lo voy a lograr? Déjame encontrar el paso a paso. Voy a fallar, oye, y no es que sea todo maravilloso. O sea, hay días, perdón, yo siempre lo digo, hay días que yo quiero, perdón, que veo el busito amarillo y las quiero montar a las 3 en el busito amarillo para que se vaya. Pero son mucho más los días maravillosos. Y yo creo que también tenemos que cortar este perfeccionismo, no solamente de nosotras, de soy la mejor mamá o lo estoy haciendo bien o ta. Y cortar el perfeccionismo hacia nuestros hijos. Lo tiene que hacer bien, tiene que sacar buenas notas, tiene que estar sumando y restando antes de los 5 años. No. ¿Cuál es la mamá que mis hijos necesitan? Mi hija Belén necesita una mamá que no la presione a leer y escribir y que le permita movimiento, que le permita expresión corporal, que le permita, no sé, mi hija María Estela necesita una mamá que le alimente su creatividad, su curiosidad por la ciencia. Mi hija Loreto necesita una mamá que le permita ese tiempo de imaginación, que ella puede pasar horas haciendo pues, un juego imaginativo. O sea, esa es la mamá que mis hijos necesitan. Y es cuestión de decir, ok, ¿cómo voy a tener la valentía de ser la mamá que mis hijas necesitan? No la mejor mamá, no la mamá que yo tengo pensada, no la mamá perfecta, sino la que mis hijos necesitan. Me encanta eso que acabas de decir porque así es. Y bueno, y tal cual fue lo que me llevó a mí a cambiar el rumbo de mi vida cuando decía, es que, ¿qué quiero que mis hijos se acuerden de mí? ¿Qué quiero llevarme a la tumba? ¿En dónde quiero haber invertido tantas horas de mi vida? Y definitivamente no era en una empresa que después ni se acuerdan de, de quién eras o en dónde trabajabas ni nada. Y bueno, Jess, por último, creo que hemos resuelto muchas de las dudas que tienen las mamás o que tenemos las mamás que no somos homeschoolers. Y esto nos hace ver que lo que nosotras llevamos haciendo estos 3 meses no tuvo nada que ver con homeschooling. O sea, simplemente se usó ese método por hacer una educación en casa, pero realmente fuimos las maestras sustitutas que recibimos el guideline de un colegio de qué imprimir, exactamente qué ver, qué hora conectarlos y cómo, pues, ahora sí que decirles que tenían que hacer eso, ¿no? Pero Sí. no fue para nada esto que tú nos mencionas de planearlo con ellos y hacerlo alrededor de lo que ellos tienen curiosidad y las salidas y el hacer algo divertido, el hacer algo de pocas horas de acuerdo a cada niño. O sea, siento que de verdad es otro mundo completamente distinto al que conocimos en estos 3 meses. Sí, nosotros en los círculos de homeschooling lo llamamos, esto que ustedes hicieron fue emergency schooling o COVID schooling. No es, ciertamente no es homeschooling. Entonces, no se asusten, esta no es la realidad de una familia que hace homeschooling. Hay mucha libertad, hay mucho trabajo con el niño, el tiempo lectivo es mucho más reducido, hay mucha flexibilidad y sobre todo hay mucho espacio a la curiosidad y al aprendizaje continuo, ¿no? No, y hay mucho respeto hacia las necesidades del niño. Si el niño, por ejemplo, como les decía, si el niño necesita moverse, si el niño necesita comerse unas galletitas mientras está haciendo su lección de matemática, lo puede hacer. El niño no tiene que pedir permiso para ir al baño, no tiene que ponerse un uniforme. Y bueno, por eso es que es una realidad totalmente distinta. Me encanta y creo que particularmente a mí lo que más me deja es esto de la curiosidad por aprender, el aprender a aprender, que a mí me ha hecho la diferencia toda mi vida. Yo creo que yo lo aprendí por ser hija única y tener muchas horas de ocio,
pero definitivamente es lo mejor que les podemos dejar porque nos estamos topando con universidades en donde el momento en el que el niño se gradúa ya todo lo que aprendió es obsoleto, con colegios que de repente nos damos cuenta que el currículum que estaban enseñando, pues el niño nunca entendió nada porque nunca nadie se puso a ver si estaba poniendo atención. Entonces, de verdad que creo que independientemente de si deciden tomar o si decidimos tomar ese paso a homeschooling o no, el quedarnos con esta idea de que como papás podemos ayudarles a tener más curiosidad, a aprender de lo que quieran, a planear de qué vamos a aprender cada semana, es sumamente interesante. Sí, y una de las cosas que, por ejemplo, para los papás que no necesariamente quieran irse por el homeschooling, piensen, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, ¿no? Como, por ejemplo, cada mes lo pueden dedicar a aprender algo. Nosotros, por ejemplo, el mes de marzo lo dedicamos al mes de la mujer. Ahora en junio lo estamos dedicando a los deportes. Entonces, es un proyecto familia, es un proyecto, ¿cómo podemos tener un proyecto de familia para incentivar la curiosidad, para aprender, que los niños entiendan que el aprendizaje no se reduce a un espacio geográfico ni a un tiempo específico? O sea, no es como que de 7 a 2 tienes que aprender y ya después de eso ya no hay que aprender, ¿no? Que desarrollen esa curiosidad y que los podamos ayudar. Y lo lindo de eso es que también fomenta pues la compenetración familiar, que contemos nuestras historias a nuestros hijos de cosas que nos gustan, de cómo aprendemos de esas cosas. No sé, es muy bonito y es un proyecto que va más allá de la educación. Es un proyecto de familia y de amor. Y algo que yo tengo muy claro que una vez me platicaste muy al comienzo de que empezaste este camino fue que le damos la mejor parte de nuestros hijos a los colegios. Y yo no lo había Sí. entendido con todo y que paso mucho tiempo con ellos, hago muchos planes de viajar juntos y demás. No había entendido esta parte que me decías hasta ahora que veo a Martina de 9 a 12 y cómo son sus mejores horas y está tan tranquilita y tan feliz y tan curiosa. Y a mí me tocaba la Martina que ya venía cansada, que tal vez ese día no había tenido una buena experiencia en el colegio, que tal vez ahora teníamos clases y fiestas y esto, y entonces no teníamos este espacio para platicar tranquilas. Y es de las cosas que más he disfrutado, o sea, el verla aquí, el ver esa relación de hermanos. Pienso que también algo que sucede es los hermanos crecen como extraños, porque cada uno está en sus clases, en sus salones, en sus colegios, si es que van a distintos, y en esta forma de vida tan compenetrada, los hermanos realmente se vuelven pues muy amigos, son tus compañeros de juego. Totalmente, totalmente. Las mías ahora ellas tienen una litera triple, una cama camarote triple, y dos de ellas duermen juntas en una misma cama. Entonces se turnan de que van a dormir en la cama de arriba, en la tercera cama, 2 noches, y en la cama del medio 2 noches. Entonces, y es lindísimo porque las veo tan y tan y tan unidas. Oye, pelean y discuten como todos los niños, ¿no? Pero sí las veo tan y tan unidas, y las veo tan seguras y tan felices. Por eso mismo, porque no las veo, no llegan cansadas, no llegan a hacer tareas, no llegan a, qué fastidio, hay que hacer tareas, porque imagínate, cuando tú te sientas con tu hijo a hacer tareas, están haciendo algo que tú no quieres hacer y que el niño tampoco quiere hacer, sino que lo tienen que hacer. Imagínate la diferencia de sentarnos y decir, oye, vamos a ver un documental de los osos panda en China. Eso es algo que ellos quieren hacer y es una experiencia que tú le quieres dar a tus hijos porque los ves felices. Entonces es la gran diferencia de este approach, de este tipo de estilo de vida, que vivimos en paz, en armonía, con la mejor energía, nos podemos organizar también. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre, que me he convertido súper fan, es de los ritmos biológicos, de cuándo estoy bien y cuándo no estoy bien. Y mamá, cuando mamá no está hormonalmente bien, pues también lo que hace es que disminuye la carga porque no quiere dar la mamá ogra, sino quiero aprovechar cuando mi energía está más óptima y estoy más amorosa. Entonces, uno se puede organizar completamente
para darle a nuestros hijos lo mejor. Claro, si al final las escuelas hacen el último miércoles de cada mes, Early Friday o Early Wednesday o tú puedes hacer, perfecto, estos 3 días yo me los tomo, esos son las vacaciones de ese mes, esos son días para mí y organizar tu propio calendario de acuerdo a tus necesidades. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, hoy qué gran flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces estamos atados a, no, solamente podemos ir a ver un año a unos abuelos y otro año a otros abuelos porque pues, no hay suficientes vacaciones. O tenemos que ir a Disney en Semana Santa porque es el único momento en donde tienen libre y ahí ya tú eres dueño de tu tiempo. Sí, y si nos queremos ir un mes a la playa en, qué sé yo, en octubre, nos podemos ir porque no hay ningún calendario académico que nos esté restringiendo. O, por ejemplo, si una de las cosas que nosotros hacemos mucho es, antes de la cuarentena, era que hacíamos escuela en el parque, agarrábamos los libros y nos íbamos al parque por la mañanita. Y eso, ¿no? O sea, tienes una flexibilidad y una apertura a la creatividad de crear tu experiencia de aprendizaje para tus hijos y tu experiencia de convivencia con tus hijos que no tiene precio. No hay colegio que te pueda dar esa experiencia. Claro. 100%. Jess, muchísimas gracias por toda esta plática, por cómo nos abriste la mente ante nuevas ideas, ya sea que pues no tomemos ese paso o si lo tomemos todas las que te estamos escuchando. Creo que es súper enriquecedor conocer cómo es, porque pues a veces tomamos decisiones sin poner todas las opciones sobre la mesa o a veces juzgamos que hay una cosa es demasiado difícil, demasiado complicada, demasiado sin saber realmente lo que es. Entonces, gracias por tu tiempo y bueno, ella la pueden encontrar en @JessPasos. Además, vas a estar dando unos talleres para hablarle a los papás que estén interesados en considerar homeschooling próximamente. Entonces, bueno, vamos a dejar toda esa información en la descripción de este podcast. Buenísimo, Pau. Muchas gracias y espero haber aportado valor a toda tu audiencia. Gracias, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias.